Hoy día vamos a ver el tema de cuidados paliativos en oncología. Hay que recordar que lo importante no es vivir, sino vivir bien. Y esta es una máxima que hay que aplicar cuando hablamos de cuidados paliativos. La atención paliativa es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que están enfrentando a los problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal. La idea es prevenir y aliviar el sufrimiento y para esto hay que hacer una identificación temprana y una evaluación adecuada y aplicar tratamientos principalmente para aliviar el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales asociados. El objetivo de la atención primaria es afrontar estos problemas asociados a enfermedades incurables mediante la prevención, el alivio de sufrimiento producido por el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Básicamente, lo que propone la atención paliativa es lograr que la persona que tiene una enfermedad incurable o terminal, sea oncológica o no oncológica, tenga la mejor calidad de vida posible. Hay algunos criterios para definir cuándo hablamos de una enfermedad terminal o terminalidad. Se habla de situaciones, de este término, cuando hay situaciones clínicas al final de la vida. Y esto es, por ejemplo, enfermedades incurables o avanzadas. Estas son las que son de curso progresivo, gradual, que van a tener diverso grado de afectación de la autonomía y la calidad de vida. Aquellas que han tenido una respuesta variable al tratamiento específico y las que van a tener muerte a mediano plazo. Una enfermedad terminal es aquella que va a estar avanzada en fase evolutiva y es irreversible. En estas usualmente hay síntomas múltiples que van a tener un impacto emocional importante, que van a provocar una pérdida de la autonomía de la persona y muy escasa o nula respuesta al tratamiento. En este grupo de pacientes, la muerte se sobreviene en menos tiempo, semanas o meses. Y hay también que identificar las situaciones de agonía, que son situaciones que preceden a la muerte, el deterioro físico intenso, la debilidad extrema, la alta alteración de conciencia y de estado cognitivo, y estos pacientes van a tener un pronóstico vital muy corto y van a fallecer en horas. Entonces, este es el proceso que hemos descrito que sigue una enfermedad y terminal o la terminación de la vida. Pero la idea de los cuidados paliativos es prevenir, es hacer que este proceso sea mucho más acompañado, sea un proceso que no afecte y que se pueda manejar y que el paciente no sufra. Entonces, hay ciertos criterios por los cuales se define la terminalidad. Entre ellos están las enfermedades oncológicas avanzadas, progresivas, incurables. Muchas pueden no tener un diagnóstico específico, pero se establece el criterio de progresividad e incurabilidad. Que se haya recibido tratamiento estándar, eficaz o encontrarse en situación de escasa o nula posibilidad de respuesta a un tratamiento específico. O sea, que ha recibido tratamiento y no ha respondido ese tratamiento. También se asocian problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y que van cambiando, y que esto genera un impacto emocional importante no solamente en el paciente, sino en la familia y que involucra también al equipo terapéutico. En este grupo de pacientes, el pronóstico vital está limitado. Básicamente meses, ya semanas, meses. El cáncer, en su fase terminal, es una fase avanzada, hace referencia a aquellos cánceres en el que el tratamiento curativo ya no sirve, ya no es de utilidad.
la enfermedad es considerable incurable y el estado del paciente se va a ir deteriorando. Esta curva de llegar a un cáncer terminal, pues, es variable. Y generalmente, cuando se inician los cuidados paliativos, se está representado en este gráfico. Usualmente, cuando un paciente presenta el diagnóstico, se hace la presentación de los síntomas, inicia el diagnóstico, el peso cae sobre la terapia que puede modificar la enfermedad buscando un propósito curativo y prolongar la vida, ¿no es cierto? Pero ya desde este momento se inician con los cuidados paliativos. No son la base del tratamiento, no son la prioridad, no es en lo que más se utilizan los recursos ni los medicamentos, pero sí, ya están presentes desde el inicio de la enfermedad. A medida que van aumentando y progresando la enfermedad, estos se hacen proporcionales al tratamiento curativo, hasta que la enfermedad va avanzando y los tratamientos y los cuidados paliativos son la parte más importante y el que ocupa todos los recursos y todos los esfuerzos. Pues se acompaña al avance de la enfermedad y llega el evento terminal, la muerte, y los cuidados paliativos no desaparecen, sino persisten hasta después de la muerte, porque el duelo es significativo y hay que dar atención también a la familia y a los cercanos. Entonces, el enfoque de cuidados paliativos se centra principalmente en esto, en la persona, en el apoyo y en mejorar la calidad de vida. Y no es algo que solamente se aplica al final de la vida, sino desde el inicio de la enfermedad. Los cuidados paliativos, ¿qué es lo que nos van a proporcionar? Un alivio al dolor y otros síntomas. Son una afirmación de la vida y que el proceso de muerte es normal, pero no debe ser doloroso y tiene que ser acompañado. No es cuidado paliativo el que pretende aplazar la muerte, ya, o adelantarla. No, el cuidado paliativo no es esto. Es una visión integral en el que los aspectos psicológicos y espirituales de la atención del paciente están considerados, ofreciendo no solamente un tratamiento médico, sino un sistema de apoyo para el que el paciente viva del modo más activo antes del momento de su muerte. Este sistema de apoyo no solamente se centra en el paciente, sino también en la familia, para que ayude a sobrellevar la muerte del paciente y su enfermedad, y apoyarla en el duelo después de la muerte. Para esto utiliza un enfoque de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que va a abordar todas las necesidades del paciente y va a centrarse en mejorar la calidad de vida del paciente e influir positivamente en el transcurso de la enfermedad. Como les decía, no se aplica solamente al final de la vida. Eso es un error, eso no es cuidado paliativo. Se aplica desde el inicio incluso de la enfermedad, ya apoyando una serie de terapias que puede tener este paciente que van a tratar de prolongar la vida, curativas, y que muchas veces generan distrés, generan disconfort y generan alteraciones que deben ser manejadas por este equipo. Los cuidados paliativos se centran en la calidad de vida. La calidad de vida de los pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas degenerativas en fase avanzada es la parte central de la atención de los cuidados paliativos. Pese a los avances logrados, alrededor del 50% de los pacientes con un cáncer no tienen curación. Entonces, eso habla de que un porcentaje significativo de estos pacientes van a requerir, ya si no es todos, un cuidado paliativo. Lograr una mejor calidad de vida en las enfermedades oncológicas, sobre todo, es la prioridad. Para esto, se centra en una serie de pasos y de procesos
que van a hacer una evaluación sistemática de estos pacientes, repetidas, con el fin de detectar las necesidades de este paciente, facilitar la comunicación y la monitorización de los cambios y las respuestas al tratamiento. No solo significa sentarse y conversar con el paciente. Esto es un proceso sistémico, ¿ya? Y que involucra una serie de pasos. El primero es, obviamente, si estamos centrados en la calidad de vida, debemos evaluar la calidad de vida. La calidad de vida se referencia a un fenómeno bastante subjetivo y multidimensional. No solo nos referimos a la parte física, emocional, también a la parte social, a la parte funcional del paciente y a la parte espiritual. La proximidad de la muerte se asocia a un deterioro, sin duda alguna, de la calidad de vida en los enfermos oncológicos avanzados. Y esta va a ir cambiando de acuerdo a la enfermedad. El principal factor que deteriora la calidad de vida en los pacientes oncológicos es el deterioro funcional. Y este deterioro funcional se va a hacer más manifiesto principalmente al final, ya casi terminando la vida. Otro factor que hace que la calidad de vida se deteriore es la vida social y el dolor. Ya la presencia de dolor y de síntomas hacen que este paciente pueda tener mayor compromiso de su calidad de vida. Se ha ido midiendo estos índices de calidad de vida y se ha visto que entre las 9 y las 7 semanas, séptimas semanas antes de la muerte, son las semanas en que más difícil y más comprometida está la calidad de vida. Entonces, bajo esa perspectiva, la intervención con medicina paliativa debe ser urgente y debe estar presente en todos los pacientes con enfermedades crónicas, debilitantes y progresivas. Entre estas, obviamente, el cáncer. ¿Cuáles son los objetivos, según la OMS, de los cuidados paliativos? El primero está aliviar el dolor y los otros síntomas. El segundo, los cuidados paliativos no alargan ni acortan la vida. No están orientados a ese aspecto. 3. El tercer objetivo es dar apoyo psicológico, social y espiritual a las personas en la fase terminal de su vida. Reafirmar la importancia de la vida, ¿ya? No de la muerte, sino de la vida. Considerar a la muerte como algo normal. Hay que proporcionar sistemas de apoyo para que la vida de este paciente sea lo más activa posible y dar apoyo a la familia durante la enfermedad. Esos 7 puntos son los que la OMS a partir del 2012 da como objetivos para la medicina paliativa. Se ha visto que los cuidados paliativos son particularmente importantes en países menos desarrollados, donde una gran proporción de los pacientes con cáncer no siempre son diagnosticados en las primeras fases de la enfermedad, sino cuando la enfermedad está muy avanzada y a veces ya no existe una posibilidad de tratamiento. Entonces, es este grupo de pacientes que se benefician ya de las medidas paliativas para el alivio del dolor, y estas intervenciones resultan ser de menor costo y de mayor beneficio para el paciente. ¿Qué herramientas tenemos para manejar y afrontar los cuidados paliativos? El primer elemento, como hemos dicho, el objetivo, que según la OMS es el control de los síntomas. Para eso debemos conocerlos, detectarlos, evaluarlos y tratarlos. Son el punto de partida que va a garantizar la calidad de vida. Un correcto tratamiento va a pasar primero por esta evaluación exhaustiva para determinar cuáles son la magnitud de estos síntomas y cuáles son. La segunda es determinar la causa o causas que producen los síntomas para, de acuerdo a eso, dar un adecuado tratamiento. El otro punto es establecer objetivos terapéuticos
y en esto tenemos que ser objetivos con el enfermo y su familia. No prometer algo que no vamos a poder lograr. Hay que tener un manejo racional de los tratamientos disponibles, tanto de índole farmacológica como no farmacológica, considerando sus efectos adversos, las reacciones asociadas que puedan tener. Debemos seleccionar adecuadamente los fármacos. Debemos usar fármacos que hayan demostrado eficacia terapéutica. En este grupo de pacientes no utilizamos fármacos como prueba o como ensayo, ¿ya? Debemos usar los fármacos con mínimos efectos secundarios. Hay que usar posologías cómodas. No podemos usar que tome una tableta cada 2 horas, cada 3 horas, ¿ya? Y ver la posibilidad de que sea una vía de administración sencilla y que no le produzca más disconfort al paciente. Otro aspecto importante dentro de los cuidados paliativos es cambiar la organización. El modelo de cuidados paliativos ha roto esta verticalidad que teníamos en la asistencia médica, es decir, arriba el médico y el médico es el que manda y todo vertical. En realidad son todos los profesionales y no solo el médico que se van a centrar en atender a un paciente. Incluso acá se incorpora al equipo la familia y los voluntarios, como por ejemplo tenemos los grupos voluntarios de las Damas de Rosado, otros grupos de personas que no son médicos pero que hacen un apoyo, ¿ya? La segunda es que el enfoque de los cuidados paliativos implica un equipo interdisciplinario. Es una pluralidad, es de gran cantidad de números de profesionales que van a integrar un equipo y la idea es garantizar que todas las necesidades del paciente estén cubiertas. Esto hace que todos los equipos, todo el personal que es parte de este equipo de paliativos se comuniquen entre sí, ¿ya? Y hace que estos puedan trabajar en forma coordinada por el bien del paciente. Y por último, está también, por último, el apoyo emocional y la comunicación. No vamos a poder lograr ninguna mejoría si no tenemos una comunicación abierta, tanto entre el equipo de salud como con el paciente. ¿Ya? Y esto hay que también manejarlo con los profesionales adecuados para ver los síntomas de la esfera emocional y proponer estrategias de tratamiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a un programa de cuidados paliativos, como hemos dicho, el primer paso es pensar en un manejo sintomático que incluye una evaluación exhaustiva, un manejo terapéutico adecuado, un monitoreo. Considerar también la parte bioética, la limitación del tratamiento, el plan de vida de los pacientes, la necesidad de preferencias de atención, considerar la no reanimación y otros aspectos que deben ser vistos desde el punto de vista bioético y que deben ser tratados y considerados por el equipo de cuidados paliativos y que el paciente también debe estar informado. Para que la gente pueda trabajar y esto se establezca como un programa, es necesario que haya un marco regulatorio y legal, ¿ya? En realidad esto da protección a los pacientes, asegurando los recursos y asegurando la participación del equipo y también al profesional. Y por supuesto, otro pilar es la formación de recursos humanos. Los cuidados paliativos se han empezado a hablar desde el 2012 con las normas de la OMS y todavía no hay centros de cuidado paliativo bien organizados aquí en el país. Entonces está empezando y es una necesidad y eso requiere que los profesionales se capaciten en esta área. Bien, hemos dicho que la evaluación de un paciente en cuidado paliativo debe ser exhaustiva y sistemática. La historia clínica sigue siendo la herramienta básica, a través de la cual vamos a organizar
toda la evaluación del paciente. ¿Qué vamos a recoger en la historia clínica? Por supuesto, los síntomas, su situación funcional, pero también recogeremos la situación emocional, el entorno, con quién cuenta, cómo es su entorno sociofamiliar, cuál es el grado de conocimiento de la enfermedad, cuál es su pronóstico y considerar el aspecto espiritual del paciente, pues esto va a tener una repercusión en el abordaje terapéutico. Si el paciente es, por ejemplo, budista, puede que el paciente tenga una creencia en una vida después de la muerte y este contexto es diferente al paciente que tiene otra creencia cristiana o musulmana. Entonces, es importante considerar esto para plantear aspectos de tratamiento y de pronóstico. Una vez evaluado y descrito los síntomas, se inicia el manejo sintomático, el control de los síntomas. Para esto hay que considerar dos aspectos fundamentales. Primero, hay que tratar de mantener las funciones globales lo más indemnes posibles, porque si nosotros vamos a dar un tratamiento, por ejemplo, para el dolor, que va a hacer que el paciente esté dormido, no pueda ni mantener la atención, ni estar atento, muy somnoliento, pues en realidad puede que no sea ese nuestro objetivo. Y el segundo aspecto es el control sintomático eficiente y efectivo y que éste contribuya realmente a una mejoría. Y esto implica que no solo sea una mejoría, como les decía, que se quite el dolor, sino además que esté consideradas las funciones físicas, que en lo posible podamos tener funciones ocupacionales preservadas, el estado psicológico del paciente, la interacción social y algunas otras sensaciones somáticas, que no necesariamente son dolor, pero sí que el paciente puede tener. Entonces, ¿cuál es el síntoma que más frecuentemente aqueja al paciente con cáncer o pacientes en fase terminal? Es el dolor. Entonces debemos hacer una evaluación exhaustiva del dolor. Como hemos hecho antes, hemos aprendido antes, hay que ver la localización, su irradiación, qué patrón temporal tiene, los factores desencadenantes, los factores que lo alivian. Hay que determinar el tipo de dolor, si es dolor profundo, visceral, si es un dolor superficial, si es un dolor neuropático, porque de acuerdo al tipo de dolor podemos también orientar el tratamiento. Si existe algún otro síntoma asociado de la esfera emocional todavía, por ejemplo, si en realidad el dolor más está asociado a un trastorno depresivo o angustioso. Y hay que considerar si este paciente tiene historia o es activo abuso de alcohol y drogas. Esto en respecto a la evaluación general del dolor. Después tenemos que evaluar la intensidad y el impacto del dolor. Y esto lo hacemos a través de escalas. Hay una serie de escalas que van a categorizar este impacto del dolor y se puede hacer a nivel numérico o gráfico. Igualmente con la esfera emocional. Hay que recordar que el sufrimiento existencial va a menudo influir en la experiencia dolorosa. Es decir, como hemos dicho en la definición, el dolor es una experiencia sensorial, ya emocional. Entonces está muy ligado y es muy difícil separarlo. Existen una serie de escalas que nos van a permitir evaluar este compromiso del dolor. Y aquí, por ejemplo, esta es la escala de Edmonton. Esta escala de Edmonton permite evaluar el dolor ya con algunos síntomas emocionales asociados. Esta escala es una escala que no es tan usada, es muy simple de realizar, va de 0 a 10. Otro aspecto importante es evaluar la funcionalidad. ¿Qué grado de autonomía y suficiencia e independencia tiene el paciente?
De acuerdo a eso también planificaremos los cuidados paliativos. Para esto hay otras escalas y entre estas la más utilizada es la de Karnofsky, en el cual califica de 0 a 100, con 100 como actividad normal, sin síntomas, sin indicio subjetivo de la enfermedad, y el 10, el 0 difunto, obviamente, 10 moribundo terminal. Entonces, esto asigna un puntaje que a veces permite evaluar mejor esta funcionalidad del paciente. En oncología hay otra escala que es la clasificación del grupo de oncología del oeste. Y se trata de una escala que va a medir la repercusión funcional de la enfermedad como criterio de progresión. Es muy parecida a la otra, pero esta es más simple, va de 0 a 5, donde 5 es el difunto y 4 es una incapacidad total, que no puede cuidarse de sí mismo, y el tiempo que está en cama representa prácticamente el 100% de su tiempo. Entonces, es más sencilla esta escala y es mucho más usada. Bien, una vez que hemos hecho la evaluación funcional, la evaluación de los síntomas, se hace un plan terapéutico. Y el plan terapéutico debe incluir qué medidas farmacológicas vamos a usar, qué medidas no farmacológicas físicas, que incluye fisioterapia, dieta, adaptaciones posturales, las medioambientales, qué privacidad, qué confort, qué adecuaciones ambientales vamos a hacer, una habitación más ventilada, una cama más cómoda, qué medidas moduladoras de la percepción, es decir, la comunicación, la distracción, la información, quién lo va a acompañar, las medidas físicas intervencionistas. En caso de síntomas que compromitan más órganos, más sistemas, hay que hacer algunas prevenciones. Por ejemplo, pueden necesitar una prótesis, una paracentesis, una toracocentesis, un procedimiento más invasivo. Eso va a ser de acuerdo a la enfermedad. Una valoración psicológica evolutiva, es decir, una valoración inicial y después hay que ver cómo va evolucionando, ¿ya? Y de acuerdo a eso ir cambiando el soporte específico y lo mismo la valoración social, ¿ya? Porque puede que en un principio el paciente, por decirles, estaba acompañado de su familia, pero se enteraron del diagnóstico, pasó el tiempo y prácticamente está solo. Entonces, todos esos aspectos deben estar considerados en nuestro plan. Entonces, como habíamos dicho, el dolor es el principal síntoma, ¿ya? Y una vez evaluado el dolor, pues, y tipificado, el tratamiento del dolor debe estar orientado usando la escalera de manejo del dolor de la OMS. Diferencias, ya les había dicho, el tipo de dolor, si es somático, si es visceral o neuropático, también van a tener una distinta característica y un distinto pronóstico. Para el manejo del dolor hay que usar la escala de manejo del dolor de la OMS y a usarlo de manera progresiva, hasta llegar al escalón 4, que es las medidas analgésicas invasivas, ya de una terapia del dolor específica. Además del dolor, existen una serie de síntomas digestivos propios del compromiso terminal de la quimioterapia principalmente. Entonces, uno de ellos está la anorexia, el adelgazamiento, las náuseas, los vómitos, la disfagia, puede haber estreñimiento, obstrucción intestinal, la sensación de boca seca y la candidiasis orofaringia como los síntomas digestivos más comunes que acompañan a un paciente terminal. Y muchas veces, dependiendo del tipo tumoral, puede haber complicaciones y estos van a requerir estos tratamientos de soporte o intervencionistas. Por ejemplo, en un derrame pleural, que es acúmulo de líquido de la cavidad pleural, muchas veces necesitan un drenaje, una toracocentesis, como hemos visto. El derrame pleural puede estar presente en 15% de los pacientes con cáncer. Y no solamente es que es cáncer de pulmón o de pleura, sino que representa
una manifestación de una metástasis. El diagnóstico, como hacemos, ya hemos visto, dolor pleural, disnea, tos, hemoptisis y disminución del murmullo vesicular y los movimientos respiratorios en ese hemitórax. Y obviamente el tratamiento en estos casos, estamos hablando de un paciente con cáncer terminal, es sintomático. Ya se hace una evacuación, ver la química de este líquido y de acuerdo a eso dar básicamente medidas igual de soporte. Otra complicación es la ascitis. La ascitis es acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Puede ser que se haya en células tumorales malignas y ahí constituye pues un tumor de muy mal pronóstico. Se considera que hasta un 50% de los pacientes oncológicos pueden tener un derrame pleural, una ascitis asociada. ¿Qué neoplasias más frecuentemente producen ascitis? El carcinoma de ovario y endometrio, un 35% de los casos, de colon, estómago, páncreas y vía biliar le siguen en frecuencia, de pulmón y mama. El diagnóstico es básicamente el aumento del volumen abdominal, del perímetro abdominal, un abdomen tenso, un abdomen no doloroso pero tenso. El tratamiento implica la punción para evacuar el líquido y obviamente muchas veces diuréticos para eliminar. Otra complicación del tratamiento que no necesita tanta intervención, pero es una complicación frecuente, es la mucositis. La mucositis implica la inflamación de la mucosa del tracto respiratorio, que puede ir desde la boca hasta el ano. Esta es una complicación muy frecuente y hace que los pacientes pues también disminuyan la ingesta, dejen de comer y lleguemos a la caquexia y al adelgazamiento. En ocasiones puede haber úlceras visibles y se calcula que 40% de los pacientes van a tener mucositis. 75% si están en quimioterapia, es decir, predispone más la quimioterapia. Y en pacientes con trasplante de médula ósea igualmente va a ser un porcentaje muy elevado y llega a un porcentaje muy elevado. El 100% de los pacientes en radioterapia se hacen a nivel de la cavidad oral. Entonces, estas son unas úlceras en la boca, una inflamación que produce dolor sobre todo y molestia al paciente, no puede tragar. Entonces el tratamiento está orientado a asegurar la hidratación y la nutrición. Si no podemos vía oral, hay que pensar en utilizar una sonda o utilizar una nutrición parenteral, plantear una higiene bucal adecuada y podemos usar fármacos que son protectores de mucosas, vitamina E, algunos analgésicos. Esta mucositis no solamente a nivel de la boca, sino de todo el tubo digestivo es muy dolorosa, entonces necesita analgésicos. Si está sobreinfectado con hongos, hay que usar un antimicótico, ¿ya? Y en algunos casos va a requerir un tratamiento sistémico con fluconazol. Promover los enjuagues bucales para aliviar la molestia y las úlceras, pero es una complicación frecuente y del cáncer terminal. No olvidemos que la fortaleza de los cuidados paliativos está en un abordaje multidisciplinario y coordinado de esta enfermedad. Aquí participan médicos de diversas especialidades, no solamente el oncólogo, ¿no? Va a diversas especialidades dependiendo que se trate. Participan las enfermeras, los psicólogos, los asistentes sociales, la nutricionista, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y también incluir al equipo un asistente o un acompañante espiritual. La idea es que este equipo multidisciplinario desarrolle actividades creativas en conjunto y que permitan centrar la atención en el paciente, ya básicamente mejorar su calidad.
Y dicho esto, el 8 de octubre, algunos lo celebran 8, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y el logo es mi cuidado, mi derecho. Debemos pensar que todos tienen derecho a una calidad de vida y a unos cuidados en nuestras últimas fases de la vida. Y eso es un derecho que tenemos y es un derecho que hay que hacerlo prevalente a nuestros pacientes. Gracias.